Posiblemente tienes la sensación de que te complican la vida más de lo necesario. Observa a otras personas que han logrado objetivos similares a los que te gustaría alcanzar y te lamentas por no haber sabido conseguirlo. En ocasiones te invade una sensación de vacío interior, de no conocerte a ti mismo, de no saber lo que necesitas en realidad para que el bienestar y la satisfacción se instalen en tu vida. Un obstáculo impreciso y persistente frena tu felicidad, tu paz interior y tu autoestima. Ese impedimento no es otra cosa que tu propia mentalidad. Sin embargo, esta puede modificarse y solo depende de ti. Dicen que quien tiene un amigo tiene un tesoro, a lo que yo añadiría quien tiene un buen libro también, y por ello he creado Tesoros de Papel, un podcast en el que voy a compartir contigo los libros sobre desarrollo personal y autoconocimiento que leo y que creo que te pueden ayudar a crecer y mejorar en cualquier ámbito de tu vida gracias a los mensajes y aprendizajes que vas a encontrar en ellos. Mi nombre es Delia y estoy encantada de acompañarte en este proceso de búsqueda de grandes tesoros que te sirvan de referencia e inspiración y espero que de alguna manera te ayuden para llegar a ser tu mejor versión. Hola a todos y bienvenido a un nuevo episodio de Tesoros de Papel, el primero de esta temporada, en el que voy a hablaros de un libro que me apetece muchísimo recomendaros porque me ha encantado y estoy segura que a vosotros os va a encantar también. Sé que muchos de los que me seguís probablemente ya lo habréis leído y bueno, pues creo que es un libro que no está mal leer de nuevo otra vez cada cierto tiempo porque siempre nos puede aportar algo o nos va a ayudar en esos bloqueos que tenemos en nuestra mente, en eso que no nos deja en paz, que no nos deja vivir tranquilo. Por lo tanto, es un libro que leer una y otra vez porque siempre vamos a encontrar algo que nos sirva. Tanto si me seguís por Instagram y sabéis qué libro estuve leyendo el mes pasado, como por el título de este episodio, ya sabéis que se trata de Mente, déjame vivir, de Eduardo Llamazares. Y si habéis escuchado episodios anteriores y me escucháis regularmente, sabéis que empiezo los episodios diciendo o contando cómo conocí el libro, cómo llegó a mi vida y por qué decidí leerlo. Y es verdad que una vez que ya hablo de este libro, casi al final suelo hablaros de su autor. Pero bien, en este caso, para poder hablaros de cómo llegué al libro o cómo el libro llegó a mí, tengo que empezar hablando de su autor, ya que fue gracias a trabajar con Eduardo que pude conocer su libro. Sobre cómo conocí a Eduardo, pues os cuento que un día estaba en Instagram antes de ir a dormir y vi que en una de las cuentas que sigo, la persona que lleva esta cuenta estaba haciendo un directo para hablar de un proyecto que iba a lanzar y en ese directo intervenían diferentes personas que ya habían participado en otros proyectos de esta persona que estaba haciendo el directo. En fin, fue algo muy casual, decidí conectarme a ese directo, seguirlo en ese momento y una de las personas que entraron a contar su experiencia fue Eduardo. Y bueno, pues ahí contó un poco de él, de algún cambio que había hecho en su vida, en su profesión y me gustó mucho su manera de comunicar, lo que transmitió, así que empecé a seguirlo en Instagram. Y al poco tiempo resultó que Eduardo lanzó un mini curso gratuito relacionado con el autoconocimiento y el desarrollo personal. Así que me apunté y tengo que decir que fue de lo mejor que he consumido sobre desarrollo personal y autoconocimiento porque en una serie de masterclasses bien breve compartió muchísima información que me resultó muy útil y que me aportó mucho, además del contenido que yo suelo leer en los libros. El caso es que al final de este minicurso había una sesión grupal por videollamada en la que nos presentó la mentoría Ahora Yo, algo de lo que me habéis oído hablar muchísimo tanto por Instagram como por aquí cuando he contado un poquito de mi experiencia en esta mentoría grupal, en este grupo de personas que decidimos dejarnos ayudar por Eduardo para trabajar ciertos aspectos de nuestro autoconocimiento o nuestro desarrollo personal. Así que por primera vez me atreví a apuntarme a algo así. Hasta entonces yo simplemente leía libros de desarrollo personal, veía vídeos, consumía mucho contenido, tenía mucha información, pero nunca me había atrevido a dejarme ayudar por alguien, por un profesional y mucho menos hacerlo en grupo, el exponerme frente a un grupo de personas que no conocía de nada y con las que iba a tener que compartir cosas muy personales. Y aunque os hablaré más adelante de esto, quiero decir que la idea o la reflexión que me llevó a apuntarme y atreverme a hacer algo así fue algo que yo ya sabía pero que no terminaba de plantearme o cuestionarme. Y es que leyendo el libro y recibiendo tanta información no conseguía cambiar nada. Había cosas que no estaban bien en mi vida, que al leerlas en los libros las entendía perfectamente, pero que me costaba aplicar. Y ahí es cuando en las sesiones que compartió Eduardo en ese mini curso nos habló del engaño del autoconocimiento, de que recibir mucha información al final no cambia nada, así que lo vi claro y fue el momento que decidí atreverme y hacer algo diferente.
Y bueno, a raíz de trabajar con Eduardo y de conocerle mejor, pude saber de sus dos libros. Este es el primero, Mente, déjame vivir, y habiendo experimentado cómo es trabajar con él, cómo él plantea las sesiones y cómo nos ayuda el contenido que comparte, al saber de su libro dije, tengo que leerlos porque sé que lo que él comparte me sirve, me siento muy identificada, me siento muy comprendida y creo que me puede seguir aportando paralelamente al trabajo que realizo con él. Así que, si os parece bien, voy a entrar en materia para hablar un poquito más del contenido y la estructura de este libro. Para empezar, me gustaría contaros que el libro se estructura en 4 grandes áreas o jardines, como los llama el autor, bien diferenciadas, pero que a su vez están muy relacionadas. La primera se titula ¿Cómo funciona tu vehículo? Y hace referencia a nuestro cuerpo más nuestra mente, por la inevitable interrelación que existe entre ambos. La segunda se titula Tu jardín interior, es decir, tu relación contigo mismo. La tercera parte se titula Tu jardín compartido y hace referencia a tu relación con los demás. Y por último, la cuarta parte se titula Tu jardín exterior, cómo tomarte la vida. Empezando por la primera parte, referente a nuestro vehículo, Eduardo nos recuerda que parece que tenemos muy claro cómo cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud, por lo que igual que mantenemos una rutina de ejercicio o vamos al gimnasio para entrenar nuestro cuerpo y mantenerlo en forma, es muy importante que mantengamos un entrenamiento continuado de nuestra mente y nuestra gestión emocional. Y antes de seguir hablando de estos temas, me gustaría aclarar que cuando hablamos de mente o mentalidad se refiere a reflexiones, interpretaciones, preocupaciones, anticipaciones, afirmaciones que no hacemos y creencias que tenemos. En este libro, Eduardo nos cuenta también que si bien nadie nos enseñó a tener una mentalidad sana, podemos aprender. Y esto es una gran noticia porque ya no estamos a merced de lo que nos pasa, o mejor dicho, de lo que pasa por nuestra mente, sino que tenemos la posibilidad de cambiarlo y es nuestra responsabilidad aceptar ese reto. Y digo reto porque en nuestra mente subconsciente, que se encarga de nuestra supervivencia y por ello quiere protegernos, hemos acumulado información en base a lo que nos dijeron personas cercanas y de referencia o que fuimos aprendiendo de experiencias pasadas. Pero, ¿qué pasa si esa información no es cierta o ya no nos sirve y en lugar de ayudarnos nos limita para avanzar hacia lo que queremos o necesitamos? Por eso es importante aprender a revisar toda esa información que guía nuestra vida en forma de creencia para ver si nos sirve y en caso de que no lo haga, reemplazarla por una más actualizada. Y esto es posible porque, como podemos leer en este libro, según el doctor Bruce Lipton, en su libro La biología de la creencia, no es la genética la que determina radicalmente nuestra realidad, nuestra personalidad ni nuestras enfermedades, sino que existen rasgos de la genética que se mantienen inactivos hasta que, por circunstancias vividas o decisiones, cambiamos nuestras creencias. Con lo cual, cada persona, al no estar determinada por sus genes, sino por su entorno y creencias, tiene el poder de crear su propio destino. Y esto es algo revelador especialmente para aquellos que piensan que no pueden hacer nada por cambiar y ser diferentes. Pero también nos abre un mundo de posibilidades si nos hacemos responsables de nuestras creencias y las decisiones que tomamos en base a las mismas. Otro de los temas incluidos en esta primera parte es la preocupación entendida como ocuparse con antelación, pero en realidad no nos preocupamos, sino que le damos vuelta a algo anticipando todo lo negativo que podría pasar sin hacer nada para evitar que pase o aceptar que no hay nada que podamos hacer y dejar de preocuparnos. Sobre las emociones podemos leer que se originan a partir de pensamientos y creencias, por lo que puede ser que la emoción que sentimos como respuesta a algo no sea la correcta. También puede ser que exageremos o extendamos demasiado una emoción o que por el contrario evitemos sentir alguna otra. En mi caso os cuento que ante la rabia mi reacción suele ser el llanto. La respuesta del llanto es propia de la emoción de la tristeza, por lo que aquí hay una confusión y yo respondo de una manera inadecuada a la emoción de la rabia. Podemos decir que mi respuesta no es la adecuada. Y además he aprendido que tiendo a exagerar la tristeza y a evitar la rabia. Por lo tanto, para mí estas dos emociones se confunden o no sé gestionarlas de la manera correcta. Pero bueno, tengo que decir que es algo que estoy trabajando, que he aprendido recientemente y que ser consciente de ello me hace poner atención cuando reacciono de una determinada manera o trato de evitar, por ejemplo, la emoción de la rabia. El último capítulo de esta primera parte habla sobre algo tan interesante como es la ley causa-efecto. Todo efecto o circunstancia tiene una causa.
Las decisiones que vamos tomando son las causas de nuestras circunstancias, por lo tanto, esto nos hace responsables de la vida que llevamos y aunque puede parecer algo demasiado grande para sobrellevar, debemos entenderlo como la suerte de poder crear la vida que queremos. Por otro lado, me gustaría mencionar una frase que expresa muy bien esta relación causa-efecto. Ya la compartí por Instagram y dice: tu estado de salud y tu estado emocional son un reflejo del estado de tu mente. Pasamos a la segunda parte para profundizar en nuestro jardín interior, es decir, la relación contigo mismo. En este jardín se cultivan el concepto que tienes de ti, cómo te tratas y cuánto te valora. Aspectos que conforman nuestra identidad y que están muy influenciados por dos factores muy importantes. El primero, lo que escuchabas que decían de ti durante tu infancia y adolescencia. Y el segundo, las experiencias que viviste durante los primeros años de vida y que de alguna manera te marcaron. En base a estos dos aspectos has ido creando tu personalidad y a partir de ideas y experiencias que no tenían por qué ser ciertas o que no supiste interpretar y que por ello es importante que cuestiones y no las aceptes como válidas para el resto de tu vida. Por esto, la idea de es que yo soy así o esta es mi personalidad tiene más sentido si decimos yo he decidido ser así y que esta sea mi personalidad. En relación a este punto hay una idea muy buena que me gustaría citar y que dice: si no tienes esa forma de ser es porque no necesitaste tenerla. Si ahora sientes que la necesitas, puedes desarrollarla. Un ejemplo personal que se me ocurre es que desde pequeña me consideré muy tímida y vergonzosa, por lo que exponer algún trabajo en clase me daba pavor. No me salía la voz y me temblaban las manos sin que pudiera controlarla. Esto se mantuvo desde el colegio con mis compañeros de siempre hasta la universidad con gente que no conocía, por lo que si no sabía quién eran esas personas me podría dar un poco igual lo que pensaran de mí. Pero no era así y siempre lo evitaba o lo pasaba muy mal si tenía que hacerlo. Sé que el ejemplo no es muy original porque es algo que le pasa a mucha gente, pero he querido compartir un ejemplo mío real. El caso es que cuando terminé la carrera me di cuenta que esto me podía limitar mucho a la hora de hacer una entrevista de trabajo o de participar en una reunión laboral y decidí que era algo que quería superar, así que durante el voluntariado que hice cuando vine a Polonia por primera vez, aproveché toda y cada una de las oportunidades que tuve para exponer y hablar en público. Incluso fui a un colegio y a una universidad a hablar sobre España y aunque esto no estaba incluido en mi proyecto, quise hacerlo para exponerme a esa situación y tener más práctica. A día de hoy puedo decir que cuando tengo que exponer lo hago mucho más tranquila y sin el miedo que me daba antes porque con la práctica he ido ganando seguridad en mí misma y en que no es nada a lo que deba temer. Y como bien podemos leer en este libro, una de las claves para lograr estos cambios de creencia que nos limitan es aprender a quererte y valorarte porque solo desde ahí podrás tener la seguridad que buscas para eso que necesitas. En mi ejemplo anterior, la seguridad no estaba en exponer frente a mis compañeros del colegio a quienes conocía desde tantos años atrás, ni tampoco hacerlo en la universidad frente a un grupo numeroso de desconocidos a los que quizá vería ese año o algún otro y poco más. La seguridad estaba en confiar en mí y en mi capacidad para hablar frente a un grupo de personas sin importar lo que pudieran pensar de mí. Y el primer paso para conseguirlo es saber identificar eso que nos limita y nos hace sufrir y por qué queremos cambiarlo. Ese es el punto de partida, porque si no hay un motivo que nos haga querer cambiar, nos vamos a conformar con la creencia de que somos de tal o cual manera como yo pensaba que era tímida y que eso no podía cambiar. Antes de continuar con la tercera parte, quiero citar una frase de Oscar Wilde incluida en este libro que me parece digna de enmarcar. Amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida. Ahora sí pasamos a la tercera parte o el jardín compartido en el que vamos a leer sobre nuestra relación con los demás, algo que nos nutre y nos aporta cosas muy buenas, pero que igualmente nos puede consumir y robar no solo tranquilidad, sino también salud. Para ello es importante que encontremos el equilibrio entre el amor propio, el respeto a nuestras necesidades y la importancia de priorizarnos. Y por otro lado, el respeto y la aceptación de los demás y sus circunstancias. Por lo que una de las claves en este jardín es el amor y sinceramente la definición de amor que aprendí de Eduardo y que podéis encontrar en este libro me parece simplemente maravillosa. Otro tema que destaco de esta parte del libro es el de las neuronas espejo, las cuales se encargan de replicar lo que perciben de la persona con la que interactuamos. Esto explica por qué, cuando pasamos tiempo con personas que son más negativas, sentimos que nos roban la energía, pero en verdad lo que ocurre es que nuestro cerebro está imitando su estado emocional.
Saber esto es fundamental para no responsabilizar a otros de cómo nos sentimos y hacer todo lo posible para evitar que nos afecte demasiado lo que los demás transmitan. Y ya que hablamos sobre negatividad, enlazo con el tema en el que se habla de la queja y la crítica, que si bien son algo tan común y aceptado en la sociedad, no llegamos a ser conscientes del tiempo y la energía que nos hacen perder. En este capítulo encontramos 3 situaciones en las que nos quejamos habitualmente y cómo cambiar en cada una de ellas. Para terminar esta tercera parte vamos a leer sobre la gratitud y el perdón, 2 acciones muy poderosas que muchas veces pasamos por alto y no sabemos aplicar correctamente. Por último, llegamos a la cuarta parte, tu jardín exterior o cómo tomarte la vida. Aquí vamos a leer sobre temas tan importantes como el cambio y la incertidumbre, el desapego, la felicidad y la aceptación, la libertad, entendida como la posibilidad que tenemos de elegir cómo reaccionamos a lo que nos pasa, la importancia de aprender del pasado, proyectarnos hacia el futuro, pero vivir en el presente, la resiliencia, aprovechar las oportunidades y cómo pasar a la acción. Como podéis ver, este es un libro muy completo que abarca una amplia variedad de temas que nos afectan a todos y especialmente a aquellas personas muy mentales que le dan muchas vueltas a todo, que se consideran indecisas o inseguras y que no consiguen vivir de forma más tranquila por todo el ruido que constantemente genera su mente, entre las cuales me incluyo. Sobre la extensión del libro tiene 240 páginas, incluida la despedida, y más allá de que sea un libro más o menos extenso, lo importante es que es un libro fácil de leer, con mensajes claros y bien explicados que facilitan la comprensión de todos los conceptos e ideas importantes. Además, algunos capítulos son muy breves, no por falta de información, sino porque van al grano y de manera muy concreta y precisa nos aportan las ideas principales del tema en cuestión. Un ejemplo es el capítulo 24 titulado La felicidad está dentro de ti, que en mi nota he calificado como breve pero intenso, ya que si bien solo ocupa una hoja por ambas caras, todas las ideas que incluye me parecen dignas de subrayar y destacar. Por ejemplo, una de ellas dice: conocer qué condiciones necesitas para sentirte feliz te ayudará a saber qué es lo que está fallando y dónde actuar. Por lo general, no nos paramos a analizar qué necesitamos para ser felices. Pero este no es solo un libro de teoría, ya que incluye ejercicios sencillos para reflexionar sobre lo que vamos leyendo y aplicarlo, por lo que os aseguro que en el mismo vais a encontrar una guía práctica y fácil de aplicar en vuestro día a día. Si aún así sentís que hay algo que os preocupa o inquieta y no deja vuestra mente en paz, os recomiendo desde mi experiencia personal pedir ayuda. Reconozco que para mí nunca fue la primera opción y pensaba que por leer sobre estos temas y entenderlos ya tenía mucho hecho. Pero la realidad es que hay cosas que no sabemos gestionar por nosotros mismos y la ayuda de un profesional nos puede aportar mucho y acortar bastante el camino hasta conseguir lo que necesitamos. Personalmente estoy muy orgullosa de haber tomado la decisión de dejarme ayudar y también muy agradecida a Eduardo por todo lo que me ha ayudado durante el último año. Como os decía al principio, me apunté a la mentoría Ahora Yo, a las 2 ediciones, y ahora sigo trabajando en su Academia de Gestión Emocional. En la mentoría fuimos al pasado a buscar esa información necesaria para entender nuestra situación actual, analizamos en el presente qué queremos y por qué y planificamos los pasos a seguir para conseguir algún objetivo que nos marcamos. Todo ello trabajando en nuestras creencias limitantes, nuestros valores, emociones, necesidades y otros muchos de los puntos que se incluyen en este libro. De verdad os garantizo que una experiencia así os puede cambiar mucho para mejor y en cualquier ámbito de vuestra vida. Por lo que si os interesa hacer algo así, aprovecho para deciros que Eduardo está preparando un mini curso gratuito sobre gestión emocional en las relaciones, las cuales pueden aportar mucho valor y bienestar a nuestra vida, pero también mucha insatisfacción y malestar si no son sanas y sabemos cómo gestionarlas correctamente. Os voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio por si queréis apuntaros. Al hablaros de esto no puedo evitar recordar cómo fue para mí tomar la decisión de apuntarme a algo así para trabajar mi autoconocimiento de la mano de un profesional y con un grupo de personas desconocidas, pero en verdad me ha servido tanto para conocerme mejor, aprender a gestionar mejor esas cosas que me robaban la tranquilidad y que se repiten una y otra vez, y conocer también a personas maravillosas que decidieron apuntarse y compartir con el grupo su proceso, por lo que no puedo dejar de recomendaros que viváis una experiencia así. Quizá penséis que no lo necesitáis porque no estáis mal o tan mal, pero ¿por qué esperar a estarlo? En mi caso es verdad que no tenía ningún problema aparentemente grave, pero lo que me llevó a apuntarme es que hacía unos meses que había creado y lanzado este podcast y la cuenta en Instagram y seguía luchando con la falta de confianza en mí misma y otras creencias limitantes, por lo que gracias a la mentoría pude identificar de dónde venían esas creencias y cambiarlas.
y aunque ese fue el principal motivo que quería trabajar, salieron otras muchas cosas que también eran importantes y necesarias, pero que yo no tenía identificadas. Por si hubiera alguna duda, quiero mencionar que esta recomendación es totalmente desinteresada y que Eduardo no sabe que lo estoy haciendo aquí. Simplemente, igual que os recomiendo libros que he leído y me han gustado y aportado cosas buenas, os recomiendo también la experiencia que he tenido dejándome ayudar. Para ir terminando este episodio me gustaría hablaros de algo que mencioné en el episodio anterior en el que os hablaba de los cambios para esta nueva temporada del podcast y dije que había uno que me guardaba para este episodio. Pues bien, este cambio tiene que ver con la forma en que anoto las ideas principales de cada libro para apuntar esas ideas que quiero compartir en los episodios del podcast. Hasta ahora lo que hacía es que en mi cuaderno iba apuntando esas frases, esas ideas, esas reflexiones que surgían mientras leía el libro. De manera que iba leyendo y escribiendo o anotando en qué página, en qué párrafo había una idea que luego quería mencionar en el episodio del podcast. Y en base a esta idea desarrollaba un guión que las incluía todas porque, como os decía en el episodio anterior, no quería que me quedase nada por decir o por compartir. Ahora lo que he decidido es trabajar un poco mejor el libro para mí y en base a ese trabajo personal que hago, compartir eso que creo que os puede interesar. De manera que cuando leo el libro, sí es verdad que lo voy subrayando o le puedo poner algún marcador en la página que quiero destacar, pero no escribo nada, simplemente leo y subrayo esa idea, esas frases, esas reflexiones que me aportan, con las que me identifico o que me parecen útiles e importantes. Después, una vez que ya he terminado de leer el libro, hago un resumen y en mi cuaderno, tengo un cuaderno dedicado para cada libro, o bueno, he empezado con este, voy escribiendo esas ideas que he ido subrayando, quizá no todas porque es como una segunda vuelta, es un segundo filtro y pues hago una extracción un poco más selectiva, pero en definitiva hago un resumen de ese libro para mí y anoto esas ideas que destaco de verdad, que me parecen muy relevantes y añado otras reflexiones que pueden surgir mías en base a lo que he leído y he subrayado. Tengo que mencionar que en este libro, al final de cada parte, se incluye un resumen con las ideas principales. Por lo tanto, en este caso ya lo tenéis, pero creo que si os gusta mi método, podéis aplicarlo porque al final vais a tener un resumen mucho más personal con esas ideas que en este momento y con las circunstancias que tenéis en el momento en que lo habéis leído, os han resonado o han aportado o os han servido más. De esta manera, lo que consigo es tener un resumen de este libro, como digo, también trabajarlo un poco más al darle una segunda vuelta, al filtrar esas ideas. También si han pasado unos días, pues quizá mi estado de ánimo es diferente y percibo ciertas ideas de manera diferente, eso me puede servir y en base a estas anotaciones voy sacando esas ideas que sí o sí quiero compartir, que me parecen clave y que no quiero dejar de mencionar. Y en base a ellas preparo el episodio. Como podéis ver, hay similitudes y diferencias entre cómo lo preparaba antes y cómo lo preparo ahora. Antes lo que hacía es que las ideas que sacaba del libro eran para contarlas en el podcast. Ahora lo que hago es trabajarlo, preparar esas ideas más para mí y después, en base a ellas, en base a lo que yo he sacado personalmente, lo comparto en este episodio. Y ya sí, antes de terminar, me gustaría decir dos cosas. La primera es que espero que las ideas principales que he compartido con vosotros sobre este libro os hayan servido e inspirado para querer saber más sobre ella y os animéis a leerlo porque estoy segura que os va a encantar. Es cierto que me he dejado muchas cosas por mencionar, pero prefiero que las descubráis por vosotros mismos si decidís leerlo. La segunda, y citando literalmente uno de los párrafos de la despedida de Eduardo en este libro, dice: «Sé que leyendo un libro no se solucionan los problemas. Esto es un trabajo continuo, sobre todo las personas que no tenemos la suerte de llevar de serie la positividad, el optimismo, la alegría. Por ello, nos viene bien recibir estímulos que nos ayuden a priorizar lo importante, a relativizar los problemas, a entender qué nos pasa». Espero que tanto este episodio como el libro que os recomiendo en él lo sean y si os ha gustado os agradecería muchísimo que le deis a me gusta, que me dejéis un comentario y que lo compartáis con aquellas personas a quienes creáis que les puede interesar. Os recuerdo que en la descripción os voy a dejar el enlace al minicurso de Eduardo, así como a mi perfil de Instagram, a la web tesorosdepapel.com y algunas opciones para comprar el libro. Muchísimas gracias por escucharme una vez más y os espero en el próximo episodio.